break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Bienvenidos a esta reunión de día jueves, estudio de la palabra. Hemos estado compartiendo la escuela de discipulado y ahora toda la familia nos reunimos para recibir la palabra del Señor. Hoy hemos de terminar de ver las riquezas que tiene la epístola de Filemón. Así que le animo a buscar su Biblia, su anotador y compartir este tiempo de reunión en familia. Padre, bendice esta reunión, este tiempo de estudio de tu palabra, que tu presencia sea obrando en cada hogar y en cada familia. Amén. Cante con todo su corazón. Thank
No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre,
encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Bendiciones para toda la iglesia en este jueves, que ustedes están allí acompañándonos en este día tan hermoso que Dios nos da para poder estar en contacto a través de este medio y en contacto con la palabra de Dios, que es aquello que nos alimenta, y el Espíritu de Dios, que es aquel que nos da fuerza y que nos hace seguir adelante en medio de toda tribulación. Él está siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. Estará hasta el fin de nuestros días. Así lo prometió Jesús. Jesús dijo: os doy otro consolador en lugar mío, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos palabra de Dios sobre nosotros, que el Señor, el Espíritu Santo, va a estar con nosotros. El Señor Jesús va a estar con nosotros a través del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Estábamos el jueves pasado, estábamos mirando un poco el libro o la carta a Filemón, la carta una carta personal a Filemón, aquel hombre que ya vimos algunas cosas de quién era, qué clase de persona. Pero seguramente a medida que vamos leyendo esta carta no muy extensa, vamos a darnos cuenta de la calidad de ese hombre, aunque no sabemos lo que pasó después, pero suponemos que de buena gana este hombre aceptó lo que le proponía, no imponía, sino proponía el apóstol Pablo. Ahora, nosotros muchas veces estamos mirando, y quizás lo que miramos aquí y nos ponemos medio en crítica, que Pablo en ningún momento está expidiéndose en contra del esclavismo. Es algo que nosotros quizás y muchos lo ven, Pablo nunca lo hizo, pero recuerde que eran aquellos tiempos, 2000 años atrás. En aquel entonces dominaba el mundo conocido el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una manera de emplear a través del empleo que el imperio utilizaba, era el esclavismo, era tener esclavos. Cada familia tenía un esclavo y aún tenía regulaciones, algunas leyes, cómo se debía tratar a un esclavo.
tenían maneras, por ejemplo, en este caso, un esclavo que había escapado de su amo, cuando lo tomaban otra vez prisionero o volvía a esa familia, las leyes decían, romanas, decían que su amo podía o con un hierro candente marcar una F en su frente, que quería decir fugitivo, fugitivus, en aquel entonces el idioma del imperio. Lo marcaba como que había sido el fugitivo y que algo le había robado a su amo. El otro camino para un esclavo era la crucifixión. Si el amo decidía crucificarlo, podía hacerlo sin que nada lo condenara. En aquel entonces, en esa época, había alrededor de 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano, en toda su extensión. O sea que era algo que, imagine a Pablo expidiéndose en contra del esclavismo, siendo que él estaba preso, estaba prisionero en Roma y estaba para ser juzgado. Lo que hubiera pasado hubiera acelerado su muerte, no hubiera tenido oportunidad de escribir las cartas que escribió allí estando en prisión. Pero, por ejemplo, cuando uno va a las leyes judías, a las leyes hebreas, uno ve que las leyes de los hebreos decían, por ejemplo, en Levítico 22:11, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa, para comer de su alimento. Mire usted, había una orden en la ley de tratar bien a su esclavo. Había una orden de parte de Dios. En Levítico 25:39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. ¿Me entiende? Que Dios no fue algo inventado por el hombre, muchos años antes. Levítico 25:44, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están a vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. O sea, se acostumbraba, era costumbre de aquellos tiempos, cosa que la historia, hay cosas que son normales en una época y luego la historia lo condena. Y nosotros en nuestro tiempo condenamos la esclavitud. Pero hermanos, tenemos que reconocer que aún en nuestro país no nos vamos muy lejos. Hay un estado de esclavitud en cuanto cuántas veces han descubierto en Buenos Aires lugares donde tienen personas, peruanos, bolivianos, paraguayos, encerrados en un galpón haciendo confecciones todo el tiempo. No le pagan como debieran, los tienen encerrados que no pueden salir. ¿Qué es eso? Esclavismo. Entonces, nosotros en nuestro tiempo lo condenamos, pero todavía hay situaciones de esclavismo. Entonces, esto es lo que pasaba, el ambiente, porque Pablo a este hombre lo envía de nuevo a su lugar de origen con el amo que tenía en su tiempo, siendo un riesgo que su amo podía decidir aún su muerte, pero ustedes ven que Pablo usa de tanto tacto
y de tanto cuidado y del amor del Señor para que aquel hombre, Filemón, pudiera aceptar al esclavo, ya no como un esclavo. Se da cuenta que allí ya está el gen de no aceptar el esclavismo en el pensamiento de Pablo. Y vamos a la escritura donde dejamos, dice el cual, verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Porque onésimo quiere decir la traducción útil, una persona útil. Pero en un tiempo se había convertido por su accionar, por su manera de actuar, en una persona inútil, en una persona que dejó su trabajo, dejó su lugar y se fue escapando, se fue muy lejos. Entonces, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire usted la psicología que está empleando para entrar en el corazón de Filemón que emplea Pablo. Recíbelo no ya como un esclavo, como si me estuvieras recibiendo a mí, porque él conoció al Señor conmigo, él me es útil, el tiempo que ha estado conmigo aquí, acompañándome en la prisión, me ha sido útil. Y yo quisiera, como dice el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Mire usted, esta carta tiene un contenido de psicología impresionante, porque dice, recíbelo como a mí mismo, porque ahora me es útil a mí y te es útil a vos. Ahora, seguramente, en otras palabras, seguramente con el tiempo que estuvo conmigo, inquiriendo de las palabras del Evangelio, te va a ser útil. Ya no te envío el mismo Onésimo, te envío otro Onésimo, otra persona. Había tenido un tiempo que había servido a Pablo en esa prisión y le había sido útil. Vaya uno a saber lo que hacía este hombre Onésimo, pero le era útil a este hombre que estaba en la soledad de una prisión, aunque tenía algunos a su alrededor. Pero yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, mire, si no estaba tocando las fibras más íntimas de este Filemón, porque yo quisiera retenerlo, que me sirva en mis prisiones en lugar tuyo. Y Filemón diría, no, yo quiero servir al apóstol en lugar de Onésimo. Yo quisiera estar ahí, estoy a la distancia, pero le estaba tocando las fibras más íntimas, y esto nos enseña, hermano, que no tenemos en nuestras conversaciones con nuestros hermanos, cuando tenemos ciertas diferencias, porque aquí había un motivo de una diferencia profunda entre estos dos hombres, Filemón y el apóstol Pablo. Podía verla, pero de pronto el apóstol Pablo va tratando la persona de Filemón con una sutileza, con una psicología que pienso al final que él lo aceptó tal cual el apóstol Pablo se lo aconsejó. Pero nada quise hacer, mire, ética, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Le estaba también diciendo, yo quiero que lo que hagas sea voluntariamente,
que no estés obligado porque yo te lo mando, sino que tú puedas aceptarlo y hacer lo que yo te propongo, no lo que te mando. Porque a veces somos buenos para mandar, pero no somos buenos para incentivar a las personas y llevarlos a hacer en el Señor lo que tienen que hacer. Entonces, mire usted, le dice, nada quise hacer, eso es ética. Otro, en nuestro tiempo vemos avasallar un ministerio a otro, le quitan creyentes, le quitan personas que están a su lado, no les importa nada, no dan explicación, porque se creen con todo el derecho. Pablo, que estaba allá arriba, no se creía con derecho a quedarse con ese hombre, aunque le era muy útil, que en otro tiempo había sido inútil, que no había sido responsable, pero que ahora le había sido y dio muestras en ese tiempo que estuvo con Pablo, no sé cuánto tiempo habrá estado, pero ese tiempo comprobó Pablo que ahora era útil. En el Evangelio, hermanos, el más inútil que se acerca al Evangelio puede ser útil, una persona, un instrumento útil en las manos del Señor, porque el Señor transforma todas las cosas son transformadas por Él. Y hermanos, cuando una persona se deja transformar por el Señor, guiar por el Señor y comienza a caminar en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer un ser útil para las otras personas, útil para la sociedad. Dios puede hacer esto. Por eso, si hay alguien que quizás en su niñez o en su adolescencia le han dicho, vos sos un inútil, y a veces esas cosas de parte de los padres marcan profundamente en el tiempo a las personas. Pero vos sos una persona útil en las manos del Señor, vos sos útil. En las manos de otro, quizás de un patrón, de alguien, te va a tratar de inútil, pero en las manos de Dios vos sabés que vos sos útil, persona útil, sos un Onésimo útil. Aleluya. Y dice, verso 15, todo lo pedía voluntariamente, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses como para siempre. Porque en ese tiempo a los esclavos, cuando ya no rendían a cierta edad, cuando ya sus fuerzas no eran las mismas que las de su juventud, ¿qué hacían? Lo echaban de la casa y se imagina que ese esclavo no tenía herramientas, no le había provisto la vida ni el amo herramientas para poder manejarse en la vida. Entonces era la muerte también. Y ese amo compraba a otro más joven y así era. Pero ahora Pablo le está también metiendo la psicológica y le está diciendo, quizás se fue para que vos lo recibas para siempre. Que ya no, un día no lo eches a la calle, sino que quede con ustedes en medio de la familia, porque ahora les estoy enviando otro Onésimo, les estoy enviando un hombre útil para ustedes. Aleluya. Ya no como esclavo. Si esto no es expedirse en contra del esclavismo, entonces ¿qué es? Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aleluya. Un hermano amado
que es amado por mí. Aprendí a amarlo en este tiempo que estuvo con nosotros aquí, con Pablo y con los que estaban al lado de Pablo. Lo he amado y yo creo que vos lo vas a amar más todavía. Sigue con ese trabajo psicológico que para que terminar en que Filemón pudiera aceptar a ese hombre, más allá de la bronca que tuvo quizás en un tiempo por ver a este hombre que se fue, pero al parecer no se fue sin nada, porque parece que le robó, y algunos dicen le robó la hija, y no, por lo que dice Pablo le robó dinero. Además, para hacer tan largo viaje del lugar donde estaba, en Colosas, a Roma, un esclavo no tenía dinero para ese viaje. Seguramente, además, Pablo le dice, yo te lo voy a pagar, me lo anotas en mi cuenta. Entonces, eso otro que a muchos dan ese tinte novelesco, yo no lo creo, no lo dice por las palabras que yo leo en esta carta, no es así. Es dinero o alguna joya, quizás. Así dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero en cuanto a ti, más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, amar tanto en el Señor como en la carne. Yo te amo en el Señor, pero no te quiero ver. No, esto va aunado una cosa con la otra, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si me tienes a mí por compañero en la obra, me amas porque soy tu padre espiritual, a él también. Se da cuenta, sigue con este trabajo psicológico. ¿Qué podía pasar con una carta tan corta pero tan llena de palabras que llegan a las mismas fibras del corazón de una persona? ¿Podía negarse? Yo creo que no. Como a mí mismo, tenés que recibirlo. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, y mire que Pablo no escribía sus cartas, pero aquí dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aleluya. Yo te lo pagaré. Dice, yo esto te lo escribo, es mi letra, porque te recuerde que Pablo tenía un problema en su vista. Entonces quienes le escribían las cartas eran los que estaban alrededor de él en aquella prisión. Pero él dice aquí, este párrafo lo escribo yo, de mi letra, de mi mano, yo te lo voy a pagar. O sea, hermanos, cuando alguien comete un error, cuando se arrepiente, Dios lo perdona, pero quedan las consecuencias, el pago. Hay que pagar y restituir al agraviado. No es que ya está, Dios me perdonó, hay que tratar con la persona agraviada. Y esto estaba haciendo Pablo. Si te quedó debiendo algo, si se te fue con algo, yo te lo voy a pagar. Yo, porque es la ley de la restitución, que nosotros muchas veces no le damos importancia. Ah, Dios me perdonó, qué bueno, ya está. Restituid al agraviado, dice la Biblia.
Tenga en cuenta eso, hermano. Así que si tiene, yo Pablo te lo voy a pagar, sí, hermano. Tenga yo algún provecho, si yo tengo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Sigue con ese, ¿habrá sido psicólogo Pablo? Era la gracia de Dios, era la gracia de Dios, de alguien que tiene la sabiduría y la gracia de Dios para tratar un tema, para tratar un hombre que fue agraviado por otra persona. ¿Me entiende? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Prepárame lugar. Voy a ir, pero voy a tratar el tema personalmente. Aleluya. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, ¿se acuerda aquel Marcos, Juan Marcos, que había dicho, yo a ese no lo llevo? Yo a ese no lo llevo. Se volvió atrás, es un flojo, yo no lo llevo. Pero ahora estaba siendo útil al lado del apóstol. Se da cuenta lo que un líder y lo que Dios puede hacer con una persona. ¿Me entiende? Muchas veces en el Evangelio hay personas que desechan a las personas para siempre. Mientras Dios no lo deseche para siempre, uno no tiene que desecharlos. Pero sí una cosa, hay cosas que se deben pagar porque lo que se siembra se cosecha. Lo que vas a sembrar y lo que has sembrado vas a cosechar. Pablo mismo, antes era un perseguidor, antes era un temible perseguidor. Ahora él estaba siendo perseguido, que aún lo bajaron en una canasta del muro para salvarlo. Dios lo perdonó, estaba predicando el Evangelio, pero tenía que saber lo que era, lo que él había hecho, lo que pagando al agraviado, cosechando, pero no toda la vida. Hay cosas que uno siembra y que tiene que ver cómo cosecha, cómo va a cosechar. Y después nos quejamos, Señor, ¿por qué esto? ¿No será que habrás sembrado ese cardo, esa espina, esa turbación, lo que sea? ¿No será que has sembrado? Es la cosecha. Aleluya, Dios no te condena, pero hay que restituir al agraviado. Y dice Demas y Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Algo que quiero agregar. Unos 50 años más tarde de este hecho, escribe un obispo de Antioquía que lo estaban llevando a Roma para condenarlo y matarlo. Él escribió muchas cartas, este obispo. Entre las cartas, entre los escritos que él había hecho cuando lo llevaban, él puso en cierto párrafo Onésimo, obispo de Éfeso, que es útil no solamente por su nombre, sino en su persona. Mire usted, ¿no? ¿No habrá sido aquel Onésimo inútil en algún tiempo, pero que 50 años más tarde había llegado a ser el obispo de Éfeso?
y que aquel hombre que había sido obispo en Antioquía y que lo llevaban para condenarlo en Roma, había escrito que era útil no solamente por su nombre, sino por su persona. Dios puede hacer esto. Dios hace maravillas. Dios hace cosas grandes. Tú que te has sentido menospreciado, tú que te has sentido quizás despreciado muchas veces y que han proferido palabras de descalificación. Yo quiero decirte que Dios no te descalifica. Él te ha amado con amor eterno. Él te ama como nadie en el mundo. Por eso desecha de tu vida, sácalo, renuncia. Si hay algún pensamiento, yo no puedo, yo no voy a llegar a nada, yo soy inútil, yo ya me dijeron que no sirvo. Tú sirves en las manos de Dios, el perfecto arquitecto del universo. Él puede trabajar en tu vida, pero déjate moldear, mentorear por las personas que te quieren alrededor, por los ministerios que te quieren y por el Señor sobre todo. En el nombre de Jesús, querido Padre Celestial, desechamos todo pensamiento en nuestra mente y haz que cada uno de tus hijos pueda desechar en este momento todo pensamiento de inutilidad, todo pensamiento de yo no puedo. Declaramos que lo podemos contigo porque estamos en tu mano, Señor, y tu palabra me dice, y la declaramos con nuestros labios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdonar a otros que me han herido, Señor, y también ser la persona, si he cometido algún error, Señor, ser la persona que ahora Dios quiere hacer de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, desechamos todo pensamiento que nos viene a la mente y que aún el diablo y otras personas, aún menoscabando a los cristianos, gente del mundo, pero sabemos que somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, del Dios que nos ama y nos tiene aquí en su camino, no para usarnos tan solamente, pero para ser útiles en este mundo, Señor, para escribir otra historia de la que nosotros tenemos en nuestra mente. Desechamos todo pensamiento negativo, deseche en el nombre de Jesús, en el lugar donde está, hermano y hermana. Usted es útil en las manos del Señor. Usted puede llegar a donde Dios ha propuesto su vida para que llegue, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Queremos recordar a todos los niños que hasta mañana tienen tiempo para enviar el desafío de la semana del culto de niños. Los premios en este desafío, en esta serie son remeras. Así que por favor, anímense porque están preciosas esas remeras de la nueva serie que ellos están disfrutando y conociendo a través de un juego, a través de un entretenimiento, conociendo personajes de la Biblia que enriquecen nuestra vida espiritual. También el día sábado tenemos la actividad no solo de niños, sino también adolescentes tienen su reunión a las 18:30 horas y jóvenes a las 20:30 horas, también su reunión online. Cada una de las reuniones es abierta a través del canal de YouTube para que todos podamos verla y disfrutar como familia de algo hermoso que estamos preparando, pensando en cada una de las generaciones para que todos puedan tener su espacio en este tiempo de iglesia en casa.
En esta noche levantamos nuestra ofrenda y creemos por una bendición especial. Hemos de terminar este mes. Miren, mi oración es terminar este mes con todo pago. Y que esa sea tu oración también, ¿eh? Que podamos terminar el mes y decir, Señor, gracias, porque tú has obrado milagros, tú has multiplicado todo lo que teníamos que hacer. Padre, bendice esta ofrenda, bendice a tu pueblo, sorprende, Señor, con bendiciones y con provisión sobre cada hogar y familia. Tú eres poderoso Dios y has de multiplicar y sobreabundar. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Si todavía no se ha suscrito al canal de YouTube, puede hacerlo Centro Evangelístico Maranata. También a través de la página de Facebook Centro Evangelístico Maranata y por Instagram está el Centro Evangelístico Maranata y Juventud Maranata también. Está con vivos durante la semana, actividades para los jóvenes y todo esto nosotros podemos verlo a través de las redes sociales. También aquí en pantalla sale un número de teléfono donde usted puede dejar su pedido de oración y comunicarse con nosotros si necesita una consulta pastoral. Estamos para ayudarle, estamos para hablar y encontrar juntos una solución al problema que esté enfrentando. Dios es poderoso y en este tiempo, a través de las redes, queremos estar comunicados.